Bueno, hay series que yo he compartido que nos ayudan a ponernos en fe. Otras series nos ayudan a ponernos en amor. La enseñanza del domingo pasado del pastor John George nos ayudó para ponernos en el espíritu. Pero la enseñanza de hoy día es para ponernos en salud. Así que quiero hablar acerca de salud metabólica. Y este tema lo compartí originalmente el año pasado en una reunión de pastores, por revelación de Dios. Yo me vi en el espíritu, hablándole a los pastores acerca de esto. Y voy a darles a ustedes exactamente lo que Dios me dio, como me lo mostró. Tengo fuerte en mi corazón dárselos a ustedes. El Señor tiene cuidado de nuestro cuerpo. Así que yo me vi en el espíritu compartiendo tres pasajes. El primero, Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración, la interpretación, la explicación o el sentido de todas las cosas? No está hablando de una persona común o de promedio, está hablando de una persona rara, escasa en este mundo en el cual vivimos, una persona que no se encuentra fácilmente en la sociedad. La Biblia también pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién? ¿Quién? Esta es la clase de persona a la cual tú le puedes preguntar cosas sobre Dios, sobre la Biblia, y la persona está llena de respuestas. La segunda cita bíblica, el segundo pasaje que yo me vi compartiendo, es Primera de Reyes 4:29, y los versículos 32 al 34. Y Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 32, él compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ustedes saben algo acerca de la reina del sur, la reina del Sabá. Ella dijo, bienaventurados, dichosos tus siervos, estos hombres que continuamente están delante de ti y oyen esta sabiduría. Y Salomón disertaba de múltiples temas. Y aunque él habló acerca de cosas naturales, lo hizo con la sabiduría que Dios le había dado. ¿Acaso Dios no hizo todas las cosas con sabiduría? Si las hizo con sabiduría, entonces también se pueden explicar con sabiduría. ¿Acaso Pablo no disertó acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero? Bueno, si Salomón y Pablo disertaron, yo también. Porque la sabiduría de Dios está disponible. Así que hoy día, con la sabiduría de Dios, les voy a hablar acerca de un tema súper importante. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 es la tercera cita que me vi leyendo en el Espíritu, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Obviamente el contexto nos habla acerca de huir de la fornicación, pero también se puede aplicar esto. Hay otras formas en las cuales nosotros podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo? En primer lugar, cuidando bien nuestra salud, porque somos mayordomos o custodios de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un cuerpo enfermo no lo glorifica. Una muerte prematura no es la voluntad de Dios. Tú vas a llegar tan lejos como tu cuerpo te lo permita. Y si alguien se muere prematuramente, ni se atrevan a decir que Dios se lo llevó. Es porque la persona falló. Falló en resistir la enfermedad, falló en recibir su sanidad, falló en cuidar su cuerpo. La voluntad de Dios para nosotros es longevidad y larga vida para todos. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, porque Él quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado por completo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Muchos de los que están acá son testigos de lo que ocurrió en mi vida. En el año 2013 yo me fui a hacer un chequeo médico y bueno, al final me dijeron que todo estaba bien excepto que mi glucosa en sangre, yo estaba en ayunas, estaba en 120. Eso tiene un nombre, eso se llama prediabetes, pero la doctora no me dijo nada. Me dijo, bueno, salga a caminar un poquito más, lo cual procuré hacer, pero yo estaba en peligro y yo no lo sabía. Bueno, el siguiente año, en mi espíritu yo necesitaba regresar a hacerme otro chequeo médico. Pasó el 2014, 2015, 2016. Y en el 2017, en octubre, ya no fue el testimonio en mi espíritu, fue la voz del Espíritu Santo, que es mucho más enfática y con mucha autoridad. A veces es tan fuerte que parece una voz audible. Y me dijo, hazte un chequeo médico. Mi esposa es testigo.
Pasaron 2 días. Mi corazón comenzó a latir. Pum, 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 acá. Mi esposa me dice, probablemente estás volando en presión. Ándate al cardiólogo. Bueno, dicho y hecho, saqué cita con el cardiólogo. Me dijeron que tenía hipertensión, que estaba en prediabetes, tenía los triglicéridos altos, la glucosa alta, por supuesto 124, y tenía también alta la hemoglobina glicosilada. Así que me sometí a un tratamiento, Dios me había hablado, yo había obedecido y yo creía que iba a prosperar lo que estaba ocurriendo. Y de repente comencé a bajar de peso. Obviamente, mirando los videos de Frank Suárez, Metabolismo TV, me ayudó muchísimo. Y bueno, el cardiólogo se quedaba sorprendido de mi mejoría, la endocrinóloga también. Al final, yo le dije a los dos, les dije que Dios estaba detrás del asunto. Yo le pregunté, doctor, ¿y cuántos de sus pacientes se recuperan? Me dijo, solamente el 5%. ¿Ah, sí? ¿Solamente el 5%? Bueno, así que bajé más de 20 kilos. ¿No? Hay gente de hace 8 años que me vio y me ve, ¿no? Y ve la gran diferencia, ¿no? A veces usaba pantalones talla 42, talla 40, ahora estoy en 32. Camisas XXL, ahora estoy usando normalmente medium. Hoy día me puse una camisa más suelta. Pero bueno, yo retrocedí de la hipertensión, retrocedí de la prediabetes. Estaba medicado, por supuesto, hasta que me amaneció. Y descubrí que yo podía estar controlado sin estar medicado. La voluntad de Dios, hermanos, no es doctores ni pastillas. Y quiero empezar diciendo esto. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir una vida libre de consultas médicas, libre de médicos, libre de pastillas, libre de todo eso? Es posible. Es posible. Así que, bueno, poco a poco dejé los carbohidratos y los azúcares y bajé de peso. Mis medidas bajaron también y las tallas. Retrocedí de estos males, por supuesto, hasta que llegó el momento en que entendí cómo funciona este mecanismo metabólico y dejé por completo las pastillas. Y bueno, desde entonces camino en buena salud, así que quiero compartir con ustedes las claves que aprendí. ¿Están interesados o no? Bien, lo primero es lo siguiente. Disclaimer. Descargo de responsabilidad. No soy médico ni nutricionista. Así que cualquier cosa que ustedes escuchen hoy día, si les sale mal, no es mi problema. No. Les va a ir bien. Pero quiero que sepan que lo que voy a decirles, y ustedes pueden verificar las fuentes, es algo que yo he aprendido y yo he sido diligente. He aprendido eso del doctor Robert Lustig, del doctor Benjamin Bigman, del doctor Sten Eckbert, del doctor Eric Berg, del doctor Gary Fitke, del doctor Don Colbert, bien conocido, de la doctora Annette Bosworth, de Frank Suárez, por supuesto, del doctor Carlos Jaramillo, del doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, y también del controversial Dr. Biter. Ahora, sus videos y sus shorts o cortos están en YouTube y sus reels están en Instagram y cada vez está corriendo más la información acerca de esto. Quiero decirles esto, no hay excusa para ser obesos o para padecer de cualquier tipo de enfermedad metabólica. Lo primero es explicarles a ustedes algunos términos. Lo primero es la ciencia de la alimentación. Tiene que ver con lo que ocurre con la comida desde la tierra hasta tu boca. Luego viene lo que es la nutrición, lo que ocurre desde tu boca hasta las células, porque todo eso pasa por el estómago, por el duodeno y llega a las células. Y lo último, de lo cual les hablo hoy día, es la salud metabólica, es lo que ocurre a nivel celular. Allí está la acción. Una pregunta, en el fútbol, ¿dónde ocurren los goles? Pues en la cancha. Y la verdadera salud metabólica ocurre a nivel celular. Y es aquí donde la mayoría falla en conectar los puntos. Empiezan con la boca y terminan solamente en el estómago. No piensan en lo que ocurre más allá de la digestión, en sus células. Ahí está el verdadero juego. La mayoría piensa solamente en términos de, qué rico en la boca, ya me llené. Rico y lleno. Te puedes morir rápido si piensas en esos términos. Para ellos ese es el todo de la alimentación. Y allí estamos en el campo de la ceguera. Miren, las enfermedades ocurren a nivel celular. La salud metabólica es donde está la acción. Hay mucho más de meterse algo en la boca y de llenar la panza. Hay mucho más. Lo que cuenta después es lo que se absorbe, lo que se metaboliza,
lo que se particiona, lo que ocurre a nivel celular, el crecimiento, la supervivencia, el combustible que se utiliza o que se quema como energía. Lo que interesa es si lo que has ingerido va a convertirse en combustible limpio y saludable. Otra cosa que quiero decirles es que toda comida es inherentemente buena. El problema es lo que la industria alimentaria le hace a la comida. 3 pecados de la industria alimentaria. Número 1, le quitan la grasa natural. Bajo en grasa. Ya lo sometieron a un proceso. Número 2, le destruyen la fibra natural que Dios le puso. Y número 3, le añaden azúcares. Ahora, hay gente que dice, se refiere a la comida como tu medicina. Claro, es cierto, siempre y cuando se trate de verdadera comida. Porque un producto artificial es diferente que un alimento natural. Come comida, come alimentos, no productos. Por eso, come comida proveniente de la naturaleza, no productos que vienen de la industria. Porque la comida puede ser envenenada y volverse tóxica. Y eso es lo que estaba ocurriendo, lamentablemente, desde el siglo pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la comida que es medicina y la comida que es tóxica? Actualmente, la industria alimentaria le está haciendo un terrible daño a los alimentos naturales, procesándolos y volviéndolos tóxicos. No solamente la industria alimentaria peca de esto, tú lo puedes hacer en tu propia cocina, haciendo con la comida lo que no sabes que no se debe hacer. Por ejemplo, ¿no? Una aplicación muy práctica. ¿A cuántos de ustedes les gusta un jugo de frutas temprano por la mañana? Nadie levanta la mano. Ok. Están en modo defensa. Bueno, yo les digo que el jugo de fruta no es nada bueno. ¿Cuál es la parte buena de la fruta? La fibra y sus micronutrientes. La parte mala es el azúcar. Entonces tú metes la naranja, lo que sea, en la licuadora. Pecado. Le acabas de destruir la fibra. Y eso causa que tú estés tomando solamente pura fructuosa. Y eso tiene que ver con la ciencia de la absorción. Existen en la naturaleza 2 tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces, cuando tú tomas una fruta, tiene ambos tipos de fibra y ambas son necesarias. Si tú te comes una fruta en su estado natural, al ingresar al intestino, ambos tipos de fruta, especialmente en el duodeno, ambos tipos de fibra se mezclan creando una capa o barrera impenetrable que impide la absorción de la glucosa, de la fructosa, de la sacarosa, del almidón, para que no sean absorbidos rápidamente. Porque sin fibra lo que ocurre es que el hígado se sobrecarga, se vuelve graso y se produce lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Y eso es lo que el jugo te hace. Y ni hablar de los jugos artificiales que venden en las botellas. Olvídalo. Eso te va a matar. Entonces la raíz, o mejor dicho, la resistencia a la insulina es la raíz de todas las enfermedades crónicas de la actualidad. Hablemos un ratito acerca de lo que es el hígado graso. Hace 50 años todos los que tenían hígado graso eran alcohólicos. En la actualidad se ha vuelto un problema generalizado y muchos niños tienen ese problema. Se dice que el 45% de la población adulta y el 25% de los niños sufren de hígado graso y el 85% de la población, sin saberlo, sufre de resistencia a la insulina en cierto grado. Y esto, hermanos, en mi vida no se desarrolló de la noche a la mañana. Tomó décadas. El problema es que la fructosa se metaboliza igual que el alcohol y ocurre lo mismo. Terminas teniendo hígado graso. Porque cuando tú comes algo con fibra, la fibra protege al hígado de picos glucémicos. Entonces, destruir la fibra en la licuadora o que la industria alimentaria le quite la fibra a los alimentos naturales es detener la dinámica establecida por Dios para proteger nuestro hígado. Por eso es muy importante comer verduras antes que cualquier tipo de carbohidrato, porque tienen mucha fibra y la fibra protege tu hígado. Entonces, otra vez vuelvo a decir que es lo que hacemos con la comida lo que cuenta. Por ejemplo, a todos nosotros seguramente nos gustan las frituras. Sí, está bien, no hay ningún problema en freír carne o lo que sea, pero ¿en qué lo fríes? Y el problema es que la comida frita en aceite vegetal es prácticamente mortal. Hay un elemento cancerígeno allí.
es debido a los llamados aceites vegetales, que en realidad son grasas trans. Ahí podemos colocar los aceites que no son de semillas, en realidad, soya, girasol, canola, maíz. Son tóxicos, altamente inflamatorios. Mi consejo, deshazte de ellos, bótalos de tu cocina, bótalos de tu casa. Vamos a ponernos históricos, no histéricos. En 1910 se utilizaba el aceite de semilla de algodón en los Estados Unidos para encender lámparas. Luego lo usaron para lubricar motores. Está bien, está bien. Pero más adelante a alguien brillante se le ocurrió procesarlo para que sea apto para el consumo humano, debido a su mal olor, debido a su terrible sabor y debido a que era inestable, se sujetó a una serie de procesos químicos, los cuales incluían químicos tóxicos para refinarlo. Al final, el aceite de N marcas que tú compras allí en los supermercados es un producto final completamente dañado, artificial e incompatible para el consumo humano. Cuando tú lo consumes, se vuelve tóxico. Cuando tú lo calientas, se vuelve venenoso, inflamatorio y cancerígeno. Y eso es lo que la mayoría de la gente del mundo utiliza para cocinar sin saber que es una de las causas mayores del cáncer. Entonces, se dice que el pez por la boca muere. El hombre también puede morir por la boca. Hermanos, hay peligro en el procesamiento. Y si tú quieres vivir saludable, debes saber este tipo de cosas. No puedes permanecer en la ignorancia al respecto, porque lo que tú no sabes sencillamente te puede matar. Hermanos, hay mucho engaño con respecto a la alimentación. Hay gente que le conviene que tú y yo estemos enfermos. Es así como hacen dinero. Esto se ha vuelto un negocio. Laboratorios, la industria alimentaria, la farmacéutica, las clínicas, los hospitales, los médicos, inclusive forman parte de un sistema no de salud, sino de enfermedad y de muerte. Yo estoy hablándoles cosas que he hablado con médicos, he hablado con odontólogos y con otros que me dicen cómo es ese sistema. Ahora, el más grande problema de la comida procesada es que contiene mucha azúcar añadida, colorantes, preservantes, saborizantes e innumerables componentes que están codificados con un término SIN, sin, que en inglés significa pecado, ¿no? Acompañado con un código numérico, ¿no es así? Pero cada alimento natural, en su estado natural, posee azúcar de manera inherente, y si tiene azúcar también contiene cierta medida de fibra. O sea, en la naturaleza hay un balance perfecto. A más azúcar hay más fibra, porque Dios es sabio, Él sabe lo que hace. Ahora, vamos a desglosar el asunto del azúcar. El azúcar es 50% glucosa y 50% fructosa. Pero ¿saben ustedes que el azúcar puede llegar a ser una droga adictiva, como la cocaína, como el opio y como la morfina? ¿Has terminado de almorzar? ¿No quieres comer algo dulce? El procesamiento cambia las propiedades y la calidad de varios químicos dentro de la comida y los convierte en algo más. Ahora, la glucosa y la fructosa no son lo mismo. Se metabolizan de manera diferente en el hígado. La glucosa sirve para energía absolutamente. Sí, es una fuente de energía, pero no es la mejor ni tampoco es la más limpia. Y en realidad ningún ser vivo necesita fructosa, porque la fructosa no es comida. ¿Qué cosa es comida? Comida es un sustrato que contribuye al crecimiento o como combustible para un organismo. En cambio, la fructosa, que es la parte dulce del azúcar, no contribuye con el crecimiento, más bien lo impide. Impide la combustión que forma parte del metabolismo. La fructosa, a la larga, a nivel celular, produce disfunción mitocondrial. La mitocondria es esa parte de la célula donde se produce la energía. Produce más bien confusión a nivel celular, porque la fructosa no es alimento. Es cierto, se puede comer, pero es adictiva, es veneno y atenta contra la salud metabólica. Y eso es lo que se le añade a lo que compramos en el supermercado. Esa es la parte dulce del azúcar. Así que la fructosa libera la generación de grasa hepática. Y un hígado graso produce resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina produce enfermedades metabólicas crónicas en todos los órganos. Esto afecta al cerebro, ahí es el Parkinson, el Alzheimer, afecta al corazón, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión,
Afecta a las arterias, el hígado, por supuesto, porque se vuelve graso. También afecta a los ovarios, ahí está el ovario poliquístico, y sobre todo produce uno de los males modernos, es la diabetes tipo 2. Entonces, la resistencia a la insulina es lo que te enferma. Estamos identificando acá la raíz del problema. El cáncer, la diabetes y la hipertensión no son, como me dijeron los médicos, enfermedades hereditarias e incurables. Son enfermedades metabólicas. Si tú tienes diabetes tipo 2, ovario poliquístico o lo que sea, tú puedes revertir esto naturalmente. Igual el Alzheimer, el Parkinson, todo eso. Ahora, hablemos un poquito más sobre la fructosa. El problema número 1 de la fructosa es que produce un hígado graso y resistencia a la insulina. Y el problema número 2 es que la fructosa acelera el envejecimiento. O sea que mejor que tanto tratamiento, corta la fructosa. Produce cataratas, produce arrugas, envejecimiento prematuro. Y el problema número 3 es que la fructosa es adictiva. Todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, un centro de recompensas, al igual que esto estimula el centro de recompensas, el azúcar, la fructosa, estimula el centro de recompensas en nuestro cerebro, igual que la cocaína, que la nicotina, que el alcohol, que las apuestas, la ludopatía, la pornografía, el estar ahí conectado con las redes sociales, porque en el cerebro solamente existe un centro de recompensas. Entonces estamos hablando acá de un grupo de neuronas que liberan dopamina, pero los estímulos pueden ser diversos. Cualquier cosa que estimule en extremo y produzca mucha dopamina conduce a la adicción. El azúcar también, especialmente su parte dulce, la fructosa, es altamente adictiva. Entonces, cuando consumimos fruta, también consumimos fructosa y esta genera desde la boca. O sea, apenas tú pones algo dulce en la boca, de inmediato, así antes que la comida haya llegado al estómago, de inmediato tu cerebro comienza a dar la orden para que se genere insulina. Ahora el asunto es si la fructosa es absorbida o no, porque la fruta que tiene fibra, la fibra de la fruta nos ayuda para que sea absorbida más lento. Pero la industria alimentaria pone cualquier cosa que se le ocurre a la comida y luego te venden que es saludable. Y la verdad es que no lo es, porque existen docenas. Ustedes pueden entrar por los pasillos ahí en los supermercados, ¿no? Desayuno saludable para la familia. Y un montón de cajas de diferentes marcas, de diferentes tipos de cereales, sucaritas. Estamos hablando de acá de cornflakes y todo eso. Hermanos, eso no es un desayuno saludable, todo lo contrario. Desayuno saludable para tus hijos. Un estudio dice que el espectro de personas que más visita las páginas y las redes, lo que tiene que ver con nutrición, son personas la mayoría a partir de 55 años en adelante. ¿Quiénes están interesados en tener una buena salud metabólica? Los abuelos. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Y qué pasa con los hijos? Los niños no están pensando. Cuando están chupando su caramelo, no están pensando en el futuro. Permanecen en total ignorancia. Madres, ustedes son responsables por lo que colocan en la lonchera de sus hijos. Te quiero ahorrar un montón de dinero en médicos, en pastillas y en medicinas. Si tú comes saludable, vas a vivir saludable. Ok, preparas la loncherita para tu hijo, le pones cereales, le pones yogur, snacks, bocaditos y para alegrar el día, dulces, golosinas, caramelos. Todo eso está saturado en azúcar, azúcar añadida, y eso no constituye un desayuno saludable. Eso es lo que va a llevar a tus hijos a que tengan un hígado graso. Y quiero que sepan que el hígado no es todopoderoso. El hígado tiene un límite de tolerancia de fructosa y de alcohol que puede metabolizar. Porque sabemos que el hígado es el órgano de la desintoxicación, pero siempre hay un límite. Y estos límites, lamentablemente, están siendo sobrepasados por los consumidores. Y esta sobredosis afecta el cuerpo y el cerebro. Entonces, lo que ha estado haciendo la industria alimentaria es que añade estos azúcares a los alimentos para su propio beneficio, no para el beneficio del consumidor. Saben que a más azúcar, más de sus productos les vas a comprar. Así que hay muchos
productos que están sobrecargados de fructosa debido a que ella es adictiva, es el gancho para fidelizar tu consumo. Y la industria alimentaria ha alimentado esto muy bien. Pero nada de esto es metabólicamente saludable para ninguno de nosotros. Pero no te lo van a decir. No te lo van a decir. La añaden porque es adictiva y eso vende más. Lamentablemente hay mucha gente deshonesta. Hay gente que está interesada en la reducción de la población mundial y la población no se da cuenta. Pero otra verdad es que ningún organismo vivo necesita azúcar para vivir. Y la glucosa que nosotros necesitamos, el cuerpo mismo la puede producir. El hígado puede producir la glucosa que tú necesitas y eso se llama gluconeogénesis. Estudien la palabrita. Así que si ustedes van a comer algo, si no tiene etiqueta, cómetelo. Y si viene con etiqueta y tiene más de 2 productos, no te lo comas. Muy bien, las cosas que producen un hígado graso son el alcohol, las grasas trans, los carbohidratos, el almidón y los aminoácidos que están en el grano que se les da a comer a las vacas, al pollo y a los pescados, a los peces. Uno tiene que ser selectivo en lo que come. Nosotros en el espíritu somos representados como águilas, águilas espirituales, no como buitres. Los buitres carroñeros comen basura, comida descompuesta, llena de gérmenes y de bacterias. Nosotros no vamos en pos de la muerte. Somos como águilas que buscamos salmón fresco, trucha, ardilla, lo que sea, comida fresca. Entonces tenemos que ser selectivos. Entonces compra la mejor carne, compra carne de pastura, vacas que han comido pasto. Porque la relación entre el omega 3 y el omega 6 se mueve. Si tú le das granos, esos alimentos balanceados que le dan a la carne, claro, la carne en los Estados Unidos es más sabrosa, más grasa, todo eso, pero ya le han metido de todo. Tú no sabes qué cosas le han metido. Mejor cómprate carne argentina, uruguaya o brasileña. ¿Por qué? O carne de Oxapampa, o carne quizás de Cajamarca, donde las vacas han comido pasto. Y esa mantequilla es la mejor, por supuesto. Y pollos, ese es un asunto, ¿no? ¿Qué pollos vas a comprar? Porque a los pollos los estresan, los encierran y los engordan rápidamente. Es negocio, pues, es negocio. Ahora, otra cosa de la cual tenemos que cuidarnos son los peces criados en piscigranjas. Porque también les meten granos y les meten un montón de cosas y están flotando ahí en agua que no está fluyendo necesariamente. Y claro, se nos vende la idea, los pescados tienen omega 3, los peces tienen omega 3, sí, los peces libres, no los peces que están metidos ahí, porque el omega 3 lo obtienen de unas algas que comen en su estado libre. Y allí, en esos criaderos, en esas piscigranjas, no hay esas algas para que tengan omega 3, más bien su carne es tóxica. Hay que tener cuidado, hay que examinar. Entonces esos aminoácidos van al hígado, ¿no? Y el exceso de ellos hace que el hígado se vuelva graso. Entonces para comer apropiadamente necesitamos tener la información correcta, la cual obviamente no aparece en las etiquetas de los productos que te venden, ¿no? E inclusive esas etiquetas pueden ser engañosas. Entonces, no tanto es el asunto de la comida, sino lo que se le ha hecho a la comida. Esto es lo que se le ha quitado o lo que se le ha añadido o en qué la han convertido. Y aquí quiero hablar acerca de un asunto histórico terrible que ocurrió en el siglo pasado. Quiero hablarles acerca de un hombre llamado Ancel Keys, el infame biólogo y patólogo Ancel Keys. ¿Qué hizo él? Él realizó un estudio sesgado, forzado, escogiendo solamente los países europeos que le convinieron en su estudio. De 23 países hizo una reducción de 23 a 7 para que la curva le funcionase para sostener su propia hipótesis de que las grasas saturadas eran la causa de las enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente, todos le creyeron. Y a partir de ahí la grasa saturada se catalogó de asesina, por lo que de inmediato se recortó su ingesta diaria. Se recomendó una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, asumiendo que esto era saludable. Por eso la industria creó la margarina y trataron de quitarnos la rica mantequilla. Y todo aquello era
bajo en grasa saturada y se dijo que era saludable. Entonces varias personas se levantaron para enfrentarlo, para cuestionar su tesis, pero Ansel Keys destruyó la credibilidad de cada uno de ellos y prácticamente todos los demás abrazaron su tesis. El gobierno, las asociaciones médicas, el sistema educativo, los medios de comunicación, las empresas alimentarias, las empresas farmacéuticas, los médicos, todos ellos se alinearon con dicha falsa creencia. Y miren lo que dijo el doctor Don Colbert en uno de sus libros. Ansel Keys estaba equivocado y el mundo le creyó y la mayoría ha pagado el precio por ello. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 60 años las siguientes enfermedades se han disparado. Enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, obesidad, demencia, Alzheimer, Parkinson, hipertensión arterial, trastornos metabólicos, hígado graso, resistencia a la insulina. Después de esto fue recién en el año 1999 que el investigador italiano Alessandro Menotti volvió a investigar el famoso estudio de 7 países europeos de Ansel Keys y descubrió que eran los dulces, no las grasas, las causas de las enfermedades cardiovasculares. A partir de eso, poco a poco, varios científicos han estado abriendo los ojos a la verdad y las investigaciones serias pintan un cuadro completamente diferente. Mark Hyman dijo: ahora sabemos por la investigación que los azúcares y los carbohidratos refinados son la verdadera causa de la obesidad y enfermedades cardíacas y no las grasas, como nos han dicho. Entonces son los carbohidratos los que encienden tu interruptor metabólico, causando un pico en la hormona insulina, y esto conduce al almacenamiento de grasa, especialmente la grasa abdominal peligrosa, que es la grasa visceral, y comienza a contaminar por dentro. Entonces, hermano, lo mejor que puedes hacer para mejorar tu salud metabólica es cambiar tu dieta, comer mucho más saludable. En lo que te sea posible, come comida real, verdadera comida, no comida fake, no comida chatarra. Evita los productos altamente procesados. Protege tu hígado. Alimenta tu flora intestinal. Consume fibra y consume grasas saludables. Ahora, quiero explicarles algo con respecto al metabolismo. El metabolismo comprende millones de reacciones químicas en nuestro organismo. La suma de ellas se conoce como metabolismo. Necesitamos saber estas cosas. Existen 3 fuentes de alimentos o macronutrientes. Tenemos las grasas, tenemos las proteínas y tenemos los carbohidratos. Son macronutrientes y se miden en gramos. En cambio, los micronutrientes se miden en miligramos. Ahora, las proteínas son bloques de construcción para edificar nuevos tejidos, músculos, huesos, etc. Y en cambio, las otras son energía. Las proteínas nos dan a nosotros estructura. Entonces, las 2 fuentes de energía para nosotros son las grasas y los carbohidratos. Ahora, la energía que proviene de las grasas es más limpia y eficiente que la que proviene de los carbohidratos. Obviamente estoy hablando acerca de grasas buenas. Entonces, los 2 macronutrientes de los 3 que son esenciales son las grasas y las proteínas. Esto significa que ningún ser vivo necesita carbohidratos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Cuando comemos carbohidratos, de inmediato se levanta la glucosa en sangre. Y es allí donde el páncreas segrega la famosa insulina. La insulina es una hormona de almacenamiento y distribuye la glucosa en las células para proveer energía al organismo. Porque si tú comes carbohidratos y azúcares, tu nivel de insulina puede escalar 10 veces el nivel que tiene ahora y te puedes quedar así 4 horas con ese alto nivel. En cambio, si tú comes grasas, no existe ningún levantamiento de la glucosa ni tampoco de la insulina. Y las proteínas solamente levantan la insulina ligeramente. El problema es que la gente, y nosotros como peruanos, comemos ¿qué tal cantidad de carbohidratos? ¿No? En el ají de gallina, está el arroz, está la papa, está el pan y encima mezclamos yuca, camote, le metemos todo de todo. Comemos arroz todo el tiempo. Entonces el problema es que estamos sobrecargando nuestro páncreas. Está trabajando todo el tiempo para generar la insulina. Entonces, ahora quiero explicar una cosa.
¿Han visto los carros que tienen dos sistemas híbridos? ¿Han visto los carros que funcionan a gas o a gasolina? Bueno, nuestro cuerpo puede funcionar también a partir de dos fuentes diferentes de energía. Nosotros podemos utilizar la glucosa en la sangre o la grasa. ¿Quién es el rector de todo esto? ¿Quién determina si vas a estar en modo quema grasa o en modo quema glucosa? Es tu nivel de insulina. Entonces, ella determina en qué modo vas a operar. Esto se conoce como flexibilidad metabólica. Tú puedes cambiar de un modo a otro. El problema el problema que ocurre es cuando comemos carbohidratos o azúcares, es que tenemos la insulina alta. Y la insulina alta bloquea el consumo de grasas en tu organismo. Entonces, nosotros tenemos, imagínense un camión cisterna, tiene un tanque de combustible, ¿no? Imagínense si está trasladando gasolina, ¿no? Es un tanque que está llevando gasolina, supongamos, para un grifo, ¿no? Entonces, ese camión cisterna utiliza el combustible del tanque, no el combustible que está llevando como carga, ¿no? Y el problema, lo que ocurre aquí, es que nosotros estamos llegando carga en forma de grasa. Entonces, si tu insulina no baja, nunca vas a activar ese modo en el cual vas a quemar las grasas. Vas a seguir dependiendo del azúcar. Entonces, la flexibilidad metabólica significa que tú puedes pasar de un modo a otro y de quema de energía de la grasa o del azúcar. Entonces, tenemos un motor metabólico híbrido. Entonces, cuando nosotros cargamos esta grasa, la grasa visceral, la grasa abdominal y todo esto, vamos a terminar siendo obesos. Ahora, ¿qué ocurre si tú comes carbohidratos? Si comes carbohidratos, entonces de inmediato tu cuerpo va a procesarlos para bajar el azúcar en la sangre, porque un nivel alto de azúcar en sangre es tóxico y te puede causar la degradación ocular, macular, te puede destruir tus órganos internos. Y por eso la insulina se levanta para agarrar el azúcar en sangre y repartirla en las células. Pero ¿qué tal si estás echándole carbohidratos y harinas refinadas y todo esto todo el tiempo? Entonces la glucosa sube y la insulina se queda ahí y permanece alta. Entonces está bloqueando el modo de consumo de grasas y finalmente las células se hartan y dice, hay demasiada glucosa, ya estamos hartas, estamos saciadas, no queremos más glucosa. Y ahí se desarrolla la resistencia a la insulina y es ahí que la hormona insulina se convierte en almacenadora y comienzas a engordar y te vuelves obeso. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, dejar el azúcar en sangre es peligroso. Si tú comes carbohidratos y grasas, tu organismo le va a dar la prioridad a los carbohidratos. Las grasas no levantan el azúcar, no levantan la insulina. Las grasas sí, pero en los carbohidratos sí. Entonces, si tú comes carbohidrato con grasa, entonces tu cuerpo le va a dar la prioridad al carbohidrato para que el azúcar en sangre no se mantenga alta, porque eso es muy peligroso. Y bueno, cuando la insulina reparte la glucosa a las células, el azúcar en la sangre, por supuesto, va a bajar. Entonces, si tú comes comidas más saludables, o sea, grasas saturadas o otro tipo de grasas, y comes proteínas, entonces eso te va a dar una mayor sensación de saciedad y el hambre no va a regresar, porque el azúcar en sangre va a ser mucho más estable. En cambio, si comes carbohidratos, hay un pico glucémico y en 2 horas baja y tu cuerpo te dice hambre, hambre, porque esa hormona, la leptina creo que es, no, envía la señal de que no estás saciado. Entonces comienzas a comer, a comer. ¿Han visto gente que está caminando por la calle y echándose sus chisitos, sus tortis? Están comiendo todo el tiempo, están trabajando, están comiendo. Ok, tienen un problema, tienen un serio problema. Entonces, la grasa y la proteína te va a garantizar niveles mucho más bajos y estables de azúcar. Lo ideal, hermanos, es bajar la insulina al mínimo, porque la raíz de todos los males a nivel metabólico es la resistencia a la insulina, es la raíz de todas las enfermedades metabólicas. Ahora, voy a explicar qué significa esto de la resistencia a la insulina.
Cuando hay demasiada glucosa, demasiada insulina, entonces ya se desarrolla esa resistencia y todo termina almacenado. Y esto causa que nosotros engordemos y ahí es donde aparece la plaga de obesidad de nuestro mundo moderno. Estoy hablando de tejidos adiposos indeseables, grasa abdominal, grasa visceral. Ahora, les voy a decir algo que suena chocante, pero es la verdad. Si tú quieres perder grasa, come más grasa. Claro, porque eso no levanta la insulina. Y si la insulina está abajo, entonces se activa el modo quema grasas. Y eso es muy importante. Ya dejas el azúcar como tu fuente de energía y pasas a una energía superior y más limpia. Ahora, para una buena salud metabólica, número uno, prioriza la prioridad. Prioridad de buena calidad. Todos necesitamos cierta cantidad de gramos de proteína diariamente. La mejor es la que proviene de fuentes animales. La proteína que viene de fuentes vegetales es insuficiente y no es de la misma calidad. Número dos, procura utilizar la grasa como tu fuente de energía. O sea, estoy hablando de grasas saludables. Lo tercero, procura reducir tu ingesta de carbohidratos al mínimo, a cero, si se puede. Ahora, hay algo que se conoce como ayuno intermitente que hace posible la autofagia, ¿no? El ayuno intermitente es que tú le permitas a tu cuerpo, ¿no?, que después de cierta cantidad de horas se pueda regenerar a sí mismo, se pueda limpiar y pueda consumir las proteínas que se han dañado y consumir el exceso de grasa en los tejidos. Y la autofagia es un mecanismo que significa que el cuerpo se come a sí mismo. Entonces, estoy hablando de lo que comemos, cuándo comemos y con cuánta frecuencia y cuánto. Particularmente nosotros hemos aprendido a comer solamente 2 veces al día. Hay otros que utilizan lo que se conoce como OMAD, One Meal a Day, que es una sola comida al día. Pero nosotros escogimos lo mejor, que es desayunar y almorzar. Dividimos el día de 24 horas en 2 ventanas. Una ventana de 8 horas y la otra ventana de 16. Dentro de las primeras 8 horas comemos desayuno y almuerzo. A partir de ahí, después del almuerzo, no tocamos ningún alimento. Entonces, cuando tú pasas la barrera de las 12 horas y te metes 16 horas, entonces tu cuerpo, como la insulina está en el suelo, entonces tu cuerpo entra en el modo quema grasas, autofagia, te comes a ti mismo, se come la grasa. Así bajé de peso. Así me mantengo delgado. Entonces, ¿cómo? Permitiendo que mi cuerpo active este mecanismo. Entonces, la voluntad de Dios para que nosotros es que seamos saludables y que tú entres en un estado de zona de grasas. Hay algo que se conoce como las cetonas. Cuando tú estás en ese modo, entonces tu hígado comienza a generar una serie de moléculas de grasa llamadas cetonas o en inglés ketones. Estar en ese estado se conoce como estar en cetosis. ¿Estás en cetosis? Yo estoy en cetosis hace rato. De ahí sale lo que se conoce como la dieta cetogénica o la dieta keto. Ahora, el héroe en esta película son las cetonas. El villano es la resistencia a la insulina. Por eso, hermanos, es importante que bajemos de peso. Otra cosa que nos han vendido y nos han engañado es que la pirámide de nutrición recomendada por las FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, fue hecha por agricultores, no por nutricionistas, no por expertos en nutrición. Y la pirámide está al revés, porque te recomiendan un consumo de 65% de carbohidratos en base diaria. Claro, así te matan más rápido. Ahora, la dieta cetogénica o la dieta keto tiene un modelo que ayuda para iniciar todo esto, que te recomiendan 75% de grasas saludables, el 20% de proteínas y el 5% de carbohidratos. He aprendido que es mejor buscar alimentos de alta densidad nutricional. Es decir, come menos y come mejor. Busca ingerir lo mejor. Pastor, ¿es esto bíblico? Absolutamente. Isaías capítulo 1, versículo 19. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor, lo bueno de la tierra. De la tierra, no de la industria alimentaria. Carne de res, carne de aves, pescado, huevos, mantequilla, quesos madurados, verduras, frutas secas, aceitunas, palta, pistacho. Gloria a Dios. ¿Acaso no dice en Génesis capítulo 1 que Dios nos dio autoridad sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos y sobre los peces que están en el mar?
Gloria a Dios. Si tengo autoridad sobre eso, me lo puedo comer. Amén. Ahora, hay diferentes visiones sobre lo que es nutritivo. La verdadera nutrición es aquello que construye o edifica tejido muscular, óseo, cerebral, neural o endocrino. Y nuestro cuerpo, en realidad, mayormente somos grasa y proteína, aparte de un alto porcentaje de agua. Entonces, nuestro cuerpo no está hecho de carbohidratos. Y la mayor parte de las personas en este mundo derivan su energía a partir de los carbohidratos. Es una forma de obtener energía, pero no es la más limpia, ni tampoco la más eficiente, ni la más sana. Por eso hay tanta gente enferma. Para eso Dios nos ha dado las grasas que el cuerpo puede convertir en una energía con mayor eficiencia. Todo exceso que comemos de carbohidratos termina convirtiéndose en grasa. Entonces nosotros tenemos que comer más carnes, proteínas, grasas y huevos, lo más nutritivo. La palta es algo maravilloso. Aceitunas, verduras, pistachos, sardinas, caballa, todo eso tiene altos índices de omega 3. Pero el alto consumo de fructosa es lo que está causando esta enfermedad llamada como diabetes tipo 2. Ahora, vamos a ponernos otra vez históricos. Se ha encontrado la documentación del siglo pasado, en los años 60, de la industria alimentaria de los Estados Unidos, donde la evidencia está en que ella pagó a un grupo de científicos para exonerar al azúcar e inculpar a la grasa saturada como el villano de la película. Allí, en ese estudio, se encontró que la industria azucarera intervino para exonerar a su producto de la culpa. Ya existía en esa época la evidencia científica de que el azúcar era mala para nuestro organismo, pero la industria azucarera colocó el pulgar en la balanza para alterar la realidad. Y luego, a través de la plata que soltaron, hicieron que se publicase un par de artículos en una revista de medicina en los cuales se culpó la grasa saturada y se dijo que el azúcar no hacía daño. A partir de ahí empezó la estafa, el engaño masivo. ¿Quién dice que el azúcar es inofensiva? Porque la fructosa le hace a tu hígado exactamente lo que el alcohol le hace, porque se metabolizan igual. Por eso, nosotros, si queremos tener una salud metabólica, tenemos que revertir la resistencia a la insulina. Ya les dije, el 85% tienen esto. Recupera la sensibilidad a la insulina. En un momento, cuando yo entendí todas estas cosas, dejé las pastillas. ¿Sabes por qué tienes hipertensión? Porque estás inflamado. Hay muchos alimentos inflamatorios. Cuando yo dejé la metformina es una forma para forzar a las células para que reciban la insulina, pero no es natural. Entonces la resistencia a la insulina persiste allí, pero tú estás haciendo algo forzado. ¿Saben lo que hice? Sencillamente fui a la raíz, corté por lo sano. Dije, si lo que está levantando la insulina no está manteniendo este problema vivo, entonces voy a cortar lo que levanta la insulina. Corté el consumo de todo tipo de carbohidratos y la insulina se cayó al suelo. Entonces las células de mi cuerpo tuvieron chepibola. ¿Saben qué significa eso? Tuvieron un respiro. Y mis células han recuperado la sensibilidad a la insulina. Naturalmente, sin pastillas. Cuando yo comencé a medir el azúcar en sangre en ayunas, después de haber dejado la metformina, me salía más bajo. Dios es bueno, me recuperé completamente. Entonces la gente que está comiendo demasiados carbohidratos y azúcares está sobrecargando el páncreas y han estado produciendo demasiada insulina. Eso se llama hiperinsulinemia. Por eso nosotros necesitamos urgentemente reducir el consumo, o mejor dicho, la producción de insulina en nuestro organismo. ¿Haciendo qué? Cortando dramáticamente lo que causa que ella se eleve. ¿De verdad? ¿De verdadcito que quieres bajar de peso? ¿Cómo? Corta drásticamente el consumo de carbohidratos, azúcares, harinas, arroz. Peruanos, que comemos mucho arroz. Papa, yuca, camote, el choclo que está lleno de almidón. Pan, sí. Ustedes saben que la harina, los italianos comen mucha pizza y no engordan como los americanos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del campo de harinas transgénicas que se usan acá en América, lamentablemente, con gluten y con todo eso. Entonces estamos hablando de cortar choclo, pan, postres. ¿Cómo puedes seguir metiéndole gaseosa a tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo?
Es basura. Cereales y todos los alimentos procesados que elevan Hoy estamos hablando acerca de hábitos de verdaderos seguidores o discípulos de Jesucristo. Hermano, te estoy dando la verdad que te va a hacer libre. Me vas a agradecer. Vas a ahorrarte un montón de plata en médicos, en medicinas, y vas a vivir una buena y larga vida. Miren lo que dijo el doctor Robert Lustig. Si se redujese la insulina de la población, el 75% de las enfermedades crónicas desaparecerían. ¿No existe una buena noticia? Ahora, ¿a qué enfermedades crónicas se estaba refiriendo? Hay 8 enfermedades crónicas que están azotando a la humanidad. Primero, la diabetes tipo 2, ¿no? Que con este asunto de quitarnos las grasas y darnos más azúcar se ha disparado. Lo segundo es la hipertensión, claro, hay mucha inflamación. Los aceites vegetales causan inflamación, las harinas también. La dislipidemia, que es la alteración en los niveles de lípidos, estoy hablando acá de triglicéridos altos en sangre. Luego las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la demencia, que ahora se conoce como diabetes tipo 3, y el hígado graso y el ovario poliquístico. Ahora, el problema es que la ciencia médica, lamentablemente, trata solamente con los síntomas, pero falla en ir a la raíz del problema, el cual sigue siendo la raíz, o mejor dicho, la resistencia a la insulina. Cuando yo iba a la endocrinóloga, y yo había mejorado, me subió la dosis de metformina. ¿Cómo se le ocurre? Claro, si no me da metformina, ¿no? La farmacia de la clínica no vende. El sistema no funciona. Ah, claro, te enganchan. Te doy medicina para un mes porque el próximo mes vas a venir y vas a pagar la consulta y otra vez te engancho con la farmacia. ¡Qué bonito! Entonces solamente tratan, ok, imagínese, este es un caso tonto. Está lloviendo, te estás mojando. Entonces viene el endocrinólogo y te da una toalla. Sécate. Pero sigues mojándote. No, mejor saca un paraguas y deja de mojarte. Y el asunto es no forzar a las células que reciban la insulina que no quieren recibir, es cortar lo que causa que la insulina se levante. No tiene sentido. Entonces, hay que ir a la raíz del problema, el cual sigue siendo la resistencia a la insulina. La enfermedad es la misma, solamente que diferentes órganos. Entonces, la industria alimentaria nos ha convencido de que tenemos que comer varias veces al día, 5 veces al día, 6 veces al día. Claro, ¿por qué? Porque hacen más dinero. Y nos han hecho comer todo tipo de alimentos procesados que nos dan más hambre. Entonces, la naturaleza produce alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata, no vida. No hay una empresa, no está mejor cotizada en la bolsa porque es más sano, menos estresado, más flaco, vivo o muerto. Cotiza porque compras más sus productos. Y para hacerlos más adictivos les añaden azúcar, harina, aceites vegetales, saborizantes, colorantes, y eso es lo que hace que te dé hambre. Entonces ya sabes, el azúcar está diseñada para que el hambre vuelva y vuelva rápido. Entonces han engañado a la población diciéndole que aumente su metabolismo comiendo varias veces al día y estamos completamente equivocados, porque mientras menos veces comas al día, más saludable serás. Estamos hablando de enfermedades modernas causadas por hábitos modernos. La gente de hace 2 siglos no tenían refrigeradores, no tenían comida disponible todo el tiempo y en todas las estaciones del año. Y los que salían a cazar comían cuando tenían comida, pero no estaban todo el día echándole y echándole y echándole. Esto me lo dijo alguien que estudió una rama de la medicina y me dijo, Pastor Víctor, el problema es que a los médicos de ahora no les están enseñando a pensar, no los entrenan a pensar, los entrenan a medicar. Claro, y otro médico me dijo, y tiene 82 años y tiene mucha experiencia, y es hermano en Cristo, él me dijo, claro, en la residencia están jugando con cuáles son las cartillas, lo de los síntomas y qué medicina le vas a dar, cuáles son los síntomas, y se lo aprenden de memoria. Qué interesante. Entonces, han sido entrenados para recetar medicamentos, para medicar, no van a la raíz del problema, tratan solamente con los síntomas. Ahora, debemos comer grasas saludables, hay 7 tipos de grasas. ¿Cuáles son esos tipos de grasas? Número 1, los ácidos grasos omega 3, son los mejores. Son saludables para el corazón, antiinflamatorios, anti-Alzheimer, y eso se conoce como el EPA y el DHA, vienen de los peces. Peces no de piscigranjas, peces libres que comen algas y por eso tienen omega 3. Así que comamos pescado, ¿no?
Y las sardinas en lata son buenas y la caballa también tienen altos índices de omega 3. Lo segundo son las grasas monoinsaturadas. Y ese es el ácido oleico. Tenemos eso en el aceite de oliva, en la palta. Y no es para calentar. No se recomienda que se caliente, porque como es monoinsaturada, es más inestable que la grasa saturada. Entonces sus propiedades se pueden alterar. Lo tercero son las grasas poliinsaturadas, son buenas, pero no es bueno comer muchas. Lo cuarto son las grasas saturadas, y eso en la estructura química son las cadenas pares, las carnes rojas, y las cadenas impares son los lácteos. Y acá tenemos la mantequilla y el aceite de coco, y son excelentes para nuestra nutrición. Lo siguiente es una joya, ¿no? Son los triglicéridos de cadena media o MCTs. Es algo que yo consumo, se metabolizan diferente porque van de frente al hígado. Es energía rápida, es excelente. Por ejemplo, el aceite de coco solamente contiene 15% de MCTs. Estoy hablando acerca del número de carbonos, entre 6 y 12 carbonos. Todo lo demás es de cadena corta, el resto todo es cadena grande o larga, y todas estas son grasas saturadas. Pero bueno, hay algo que yo consumo que se conoce como el Bulletproof Coffee, el café a prueba de balas, ¿no? Y había un norteamericano que estaba en una crisis, entonces se fue al Himalaya para hacer algún tipo de retiro y se apartó y se metió en las montañas, y la altura, estamos hablando de 6.000 metros de altura, le afectó tanto que estaba muriendo. Entonces una señora de ahí le trajo un té con una grasa especial, se lo tomó, el tipo revivió. ¿Qué cosa me has dado, no? Y seguía tomando, mientras más tomaba se sentía mejor. Hay un animal grande, grande, ¿cómo se llama ese animal? Alce no, estaba en las montañas del Himalaya. Mm, Yak, sí, con grasa de yak, ¿ok? Que era grasa saturada. Entonces, cuando regresó a los Estados Unidos, comenzó a probar, y ya no lo hizo con té, lo hizo con café, ¿no? Entonces, ustedes pueden meterle mantequilla, pueden meterle cacao, pueden meterle canela, le pueden meter grasa saturada, y eso es buenísimo, sobre todo el aceite de coco, y eso te va a levantar. Bien, luego vienen los aceites ácidos grasos omega 6, que son terribles, están en las semillas, soya, maíz, girasol, canola, son muy inflamatorios, producen inflamación crónica. Y luego tenemos algo también que es producto humano, que son las grasas trans, que no se pueden digerir, no tenemos las enzimas para digerirlos. Por ejemplo, tú a un perro no le puedes dar chocolate, porque el chocolate tiene teobromina, y ellos no tienen la enzima para procesar, para metabolizar el chocolate, se puede morir, ¿no? Igual, estas grasas trans nos hacen daño a nosotros y producen enfermedades cardiovasculares. Entonces es como un veneno. Ok, y todo esto produce, las grasas malas producen disfunción mitocondrial. Bien, he hablado mucho, pero me queda un poquito más, ya, y me lo van a agradecer. Quiero descorrer el velo, ¿no? Quiero terminar una mini disertación sobre las frutas. Quiero hablar acerca de la verdad, acerca de las frutas. Hay mucho que decir acerca de la fruta, no la voy a satanizar, pero tampoco la voy a glorificar. En los supermercados se encuentra gran variedad de fruta, todas lindas, de diferentes colores, se ven muy frescas. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a tener todo el año frutas de todo tipo diferente de estación cuando no estamos en las 4 estaciones a la vez? Oh. Bueno, otra vez estamos en el campo de los alimentos procesados. Estoy hablando acerca de la fruta moderna. La fruta moderna está lejos de ser 100% natural. Es fruta dulce en comparación con la fruta no manipulada genéticamente. Ahora, ¿dónde entra la fruta en nuestra historia? Bueno, vamos a empezar con el principio de los tiempos, en el libro de Génesis. Comencemos con el pecado original. ¿Qué fue lo que Dios trató de decirnos con respecto a la fruta? Arrancar la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal nos transformó de inmortales en mortales. Y esa fruta fue publicitada por la serpiente como mejor de lo que realmente era. Y desde entonces hemos estado escuchando ese mensaje publicitario que nos aparta de la vida y de la salud. Porque la fruta, si ustedes son personas atentas, se van a dar cuenta que se está publicitando como mejor para la salud de lo que es en realidad. Ahora hay un montón de árboles frutales
y a los árboles frutales les conviene que nosotros ingiramos dichas frutas. Las semillas tienen que caer en el suelo de alguna forma, porque la supervivencia de ellos depende de esto. Entonces, las frutas se autopromocionan, sus colores llamativos, su aspecto brillante, su sabor dulce, atrae a la fauna animal. ¿Han visto ustedes los chocolates y caramelos que venden con envolturas con colores llamativos? Su aspecto brillante, su sabor dulce, es para atraer a la fauna humana. Mm. Otra cosa que tenemos que considerar para ser históricamente correctos, en la naturaleza hay un proceso ordenado por Dios conocido como la obesidad programada. ¿Qué es esto? Claro, los animales sí dependen de las estaciones porque no van al supermercado. ¿Ok? Entonces, los árboles que comienzan a generar fruta, los animales esperan que la fruta aumente el contenido de azúcar y luego se la comen. Entonces se preparan para el invierno, porque es azúcar, 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 termina como grasa, grasa, grasa. ¿Ok? Y eso tiene mucho sentido. Ese programa de obesidad en la naturaleza ocurre cuando empiezan los tiempos de abundancia, ¿no? Este mecanismo les da de comer azúcar, azúcar en la fruta, les da más hambre y los empuja a comer más fruta para convertirla en grasa para el duro invierno. Los osos, por ejemplo, comen salmón y se preparan, ¿no? Y comienzan a almacenar para pasar el invierno, hibernan. ¿Está bien? Entonces las frutas forman parte de este sistema conocido como la obesidad programada y es natural para el ser humano comer frutas de estación, ¿ok? Y cuando nosotros no teníamos refrigeradores, ni supermercados, y este tipo de cosas, donde tenemos comida 24/7, entonces tenía sentido, ¿no?, tener tus reservas en tu propio cuerpo para el invierno. Pero miren lo que dicen los expertos. William Banting, en una carta sobre la corpulencia en 1865, dijo: para los obesos y los que tienden a hacerlo, eviten las frutas de todo tipo, frescas y en conserva. Mm. Y miren lo que dijo Raymond Green en el capítulo sobre la obesidad de su cuerpo de su libro La práctica de la endocrinología, en 1948. Evita los carbohidratos, el azúcar, el pan, los cereales, las papas, todas las comidas que contengan azúcar, todo lo dulce, los plátanos y las uvas. Antes había verduleros, te vendían verduras todo el año, pero también te vendían las frutas de estación. ¿Cómo estalló la provisión de frutas durante todo el año? Claro, se nos recomienda comer verduras y frutas de estación, ¿no? Pero la pirámide alimenticia fue elaborada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde te recomiendan comer 5 a 9 porciones diarias de fruta y de verduras. Ellos inventaron todo esto diciendo, bueno, esto puede ayudar, el mayor consumo de frutas puede ayudarte a la prevención del cáncer. Y esta iniciativa fue promocionada por más de 300 compañías, incluyendo Kellogg's, Nestlé, PepsiCo, Monsanto, que no tiene una trayectoria muy limpia que digamos, y otros nombres importantes de la industria alimentaria. Así que fue en el año 1991 que reemplazamos el comer carne y verduras por verduras y frutas. Fruta y verdura. Entonces estos han estado tomando el control de los institutos de cáncer mundiales y el control de las enfermedades para intentar revertir el problema del cáncer, pero como ustedes saben, ellos no están abordando el problema por el lado del azúcar o de la resistencia a la insulina. Entonces ellos te quieren vender que consumir más fruta te va a prevenir a ti de adquirir cáncer. Pero los estudios serios nos han mostrado que la mayor ingesta de fruta no tiene ningún efecto alguno sobre las tasas de cáncer. Entonces, hemos estado consumiendo más frutas en los últimos 45 años y la verdad es que la salud del mundo se ha deteriorado porque la tasa de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, demencia y cáncer han aumentado considerablemente. Entonces todo esto está fuera de control. Así que el mayor consumo de fruta no ha resuelto nada y más bien todo lo contrario. Las enfermedades modernas están vinculadas al mayor consumo de azúcar. El azúcar está en la mayor parte de alimentos procesados y en la mayor parte de frutas modernas procesadas. Por ejemplo, hay gente que dice que no existe un desayuno sin pan. Una rebanada de pan tiene 5 cucharaditas de azúcar. Una manzana, ¿han escuchado eso? Una manzana al día mantiene al doctor fuera.
Así, la manzana tiene 5 cucharaditas de azúcar en forma de glucosa y fructosa. Entonces, recién, escúchenme bien, desde el año 2011 se han hecho estudios serios acerca del efecto de la fructosa en nuestro organismo. Esto significa que toda la literatura al respecto es obsoleta y a los médicos no se les ha entrenado de la manera correcta. Es decir, las directrices dietéticas están completamente fuera de lugar. Ok, ¿qué acerca del azúcar en la fruta, si es buena o no para nuestra salud? Ok, cuando te hablan de fruta, te venden diciendo que tienen antioxidantes, tienen vitaminas, tienen minerales, tiene fibra, tiene fitonutrientes y por supuesto azúcar, ¿ok? Claro, la fibra tiene antioxidantes. ¿Quieres más antioxidantes? Entonces, en vez de comerte una fruta, tómate una taza de café, porque tiene 5 veces más. Come chocolate negro, tiene el doble de antioxidantes que la fruta. También se promociona que la fruta tiene vitaminas, son ricas en vitaminas, pero sin embargo, gramo por gramo, los siguientes alimentos tienen mucho más concentración de vitaminas que las frutas. Vitamina C, estoy hablando acá de verduras, brócoli, pimiento, la col, vitamina A, espinaca, pimiento, pescado, camote, zanahoria, grupo complejo de vitamina B. La fruta no es una gran fuente de vitamina B, pero tenemos a los vegetales, el hígado, la carne de res, pescado, queso, cereales, huevos, lentejas, brócoli, espárragos, palta, pollo, champiñones, frijoles. Vitamina E, también la palta, las almendras, el pescado, aceite de oliva, el brócoli. Vitamina D, vas a encontrar en pescado, champiñones, mantequilla, carne, huevos, vitamina K1, vegetales, cebollas, col de Bruselas, espárragos, aceite de oliva, vitamina K2, importante para el metabolismo del calcio, queso, huevos, mantequilla, pollo, carne de res. Los minerales, ¿qué con respecto a los minerales? Esos los vas a encontrar en productos lácteos, brócoli, almendras, pescado. El magnesio lo vas a encontrar en todos estos productos. El potasio, por ejemplo, la gente quiere comer potasio, entonces se comen un plátano. Oye, ¿y el almidón ahí? Te va a hacer mucho daño. Mejor comete una palta. Y come pescado, champiñones, huevos. Y hierro, come carne, frutas secas. Todo eso es mejor que la fruta. Fibra, se promociona que la fruta tiene mucha fibra. No, las verduras tienen mucho más fibra. Las verduras, los vegetales, la fruta seca, el brócoli, coliflor. Entonces, gramo por gramo, los vegetales tienen mucho más concentración de fibra que las frutas. ¿Qué acerca de los fitonutrientes? Bueno, hay en el campo vegetal mucho más cantidad que en las frutas. Y si tú congelas la fruta, ¿no? Hay lugares diferentes del Perú donde la fruta de estación está congelada. A los 3 meses de congelada, los fitonutrientes desaparecen. Entonces, ¿qué con respecto al azúcar en las frutas? Si sigues tomando Coca-Cola, estás en camino a la diabetes tipo 2. La Coca-Cola tiene 10% de contenido en azúcar, las manzanas también. Los plátanos tienen más de 12% de contenido en azúcar, depende de su grado de madurez, puede llegar hasta el 21%. La palta, menos del 0.7%. Los zumos o jugos de fruta tienen un alto índice glucémico. Entonces, la fruta seca comercial tiene químicos añadidos. Así que entramos a un supermercado y vemos cualquier cantidad de frutas allí. Y frutas de estación, frutas fuera de estación. Imagínate que estás entrando en una tienda de caramelos. Imagínate que estás entrando en una confitería. Porque las frutas, en esencia, no son más que azúcar envuelta en una envoltura de cáscara brillante, multicolor y muy baja en contenido nutritivo. Mejor come paltas, pepinos, tomates, algunas bayas, por ejemplo, los arándanos, las fresas, las frambuesas. Las verduras son muchísimo más nutritivas, por eso deberíamos de consumir verduras de hojas verdes todo el año. Entonces, la fruta ha sido lamentablemente manipulada y tiene un mayor contenido de azúcar, lo cual hace que tenga un efecto conservante y tiene también menos fibra. Los pesticidas se utilizan en la agricultura desde la semilla hasta la cosecha y más allá. Y se utiliza bromuro de metilo, que
que es un veneno prohibido en muchos países. Entonces, a este tipo de cosas se le añaden esos químicos. Otra vez, el azúcar va a generar más hambre y la industria quiere que te atiborres de fruta para que puedas tener hambre. El azúcar está vinculado con la obesidad, la inflamación y las enfermedades modernas. Por eso les doy todo esto. Cuando tienes la información correcta, puedes tomar una decisión informada. Ok, entonces, si comes fruta, debes saber que estás ingiriendo azúcar que producirá en ti más hambre, pero que no te nutrirá casi nada. Y estos son datos científicos. La industria alimentaria está haciendo bien su trabajo. Quieren que comamos más para que ellos se enriquezcan más. La fruta, entonces, conclusión, no es tan buena como nos la han publicitado. La publicidad está diseñada para embellecerte las cosas, sea que la fruta provenga de la naturaleza o de la industria alimentaria. Dios siempre tuvo la razón. Aquella pieza de fruta que cuelga del árbol puede parecer irresistible a corto plazo, pero hay consecuencias a largo plazo. Hay mejores alternativas que estos dulces de la confitería del supermercado. Así que la próxima vez que te vayas a la sección de frutas del supermercado, recuerda lo siguiente. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Mark Twain. Termino. ¿Quieren glorificar a Dios? En su cuerpo, en su espíritu. Habla bien, piensa bien, pero come bien. Padre, gracias. Te damos porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Y tú quieres, Señor, que disfrutemos de larga vida, de longevidad. Ayúdanos, Señor, a no caer en el engaño del sistema mundial que quieren matarnos, lamentablemente, a través de la ignorancia. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien aún no ha recibido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy día tú puedes recibir vida eterna. Si alguno aquí aún no ha tomado la decisión de recibir al Señor para nacer de nuevo, entonces está a tiempo. Voy a hacer una corta oración y termino. Repite conmigo en voz alta. Dios del cielo, te necesito. Gracias por enviar a Jesús. Jesús, te acepto, te confieso, creo que tú resucitaste. Recibo tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias.